Bienvenidos al corta uñas. Lo que pasa es que solo tengo para apoyar uno de los teléfonos. Ups. Míralo, ya lo tengo. Vamos, estamos en directo con la Paqui. Hola, chicos. Desde mi casa. Y este de aquí es mi perrita Satia. Hoy le toca... Ya te he dicho antes que estaría guay que se lo hicieras esto a la a la Solchi. La Solchi es una drama queen. Satia no. Pero Solchi Satia muy buena. Es una drama queen, total. Bueno, ahora vamos a cortar a Satia, ¿vale? Un pelín. Un pelín. Solo un pelín. Pelín. Que estamos preparando. Estamos preparando la competición de la Paqui en el mes de noviembre, ¿no? Sí. En Artero. Sí. Chicos, preguntas que os surjan. Sí, ahora está entrando la gente más que nada, ¿sabes? Porque estamos al principio, simplemente estamos cortando las uñas y después... después haremos un vídeo específico sobre cómo quitar... Ya luces encendidas, alguien se las ha dejado abiertas. Ya sé. Bueno, sí, pero... espera, ¡Antonio! Esto es Dani desde la cama. Madre mía. Dani, A sus órdenes. ahora vamos, Capitán. capitán. Es que Dani tiene un problema Si no, no da de comer, Exacto. Si no, hoy no tenemos comida, ya lo sabéis. Si no tenemos un problema nosotros. Está claro. Bueno, voy a empezar haciendo un poquillo los higiénicos. Chai, primero. Yo me voy a ir moviendo un poco. Espera, que me ha puesto Dani que una cosa para ver si me doy la... ¿Higiénicos qué quiere decir higiénicos? Va. Almohadillitas. Sí. Mira cómo van de pelo. No tiene pelo. Ahí no hay pelo. Almohadillas. Culete, que lo haremos con la tijera porque Sí. se le irrita. Enséñales cómo se irrita. Mira, este perrito, que es el que yo le dejo a Paqui siempre, cuando volvió, al hacerle la máquina, ¿veis esto oxidado? Esto es que se irrita. Vale. Entonces, tijerita. Y la barriguita, que le vamos a dejar ese mechoncillo de pelo. Para que direccione el pipito, pipí. Para que así no salga presión y vaya el pipí Por donde tiene que por ir. donde tiene que ir. Chick de Masnow te dice, Paqui, te manda un montón de corazoncitos. Artero Venezuela se ha unido también. Bueno. Estamos ahora mismo en directo tanto en Instagram como en TikTok, ¿vale? Lo que pasa es que TikTok ahora mismo... Hola, Artero Venezuela. Lo que pasa es que ahora mismo en TikTok no lo he cogido porque el cable del teléfono es demasiado corto. Las luces. Bueno, ¡Antonio! Las luces, porfi, please. Revisa las luces. Que Dani desde la cama nos está diciendo que hay un montón de luces encendidas. Que está muy cara, ¿eh? Exacto. Vale, cuando hago la almohadilla, Sí. ya de paso, tiro el pelo hacia atrás y todo este pelo que hay delante del cojinete, de la almohadilla grande, me lo llevo ya también con la máquina. Ahí. ¿Me lo quitas de aquí? No sé, sí, de la base. Sí, ahí. Ahí, tira, ahí, vale, perfecto. Y después, ¿qué dice Dani? Las luces. Así, No sé. limpito. Uy, Que se nos cae el chiringuito. Exacto, el chiringuito se ha O sea, caído, que el perdón. directo- No, las luces de la casa. Que dice que hemos dejado un montón de luces. Uy. Ay. Ahora, sí. Susana de Obstrom también se ha unido. Ahora están Antonio y Dani hablando. Bueno, que nos cuenten qué hacéis Exacto. trabajando, Exacto. libre.
Hombre, yo creo que en estos momentos, como mínimo en TikTok, hay mucha gente que está ocupada porque no están diciendo mucho nada. Y en Instagram hay más gente que habla. ¿Has visto cómo queda esto? ¿Eh? Al cortar con la máquina ya, Ah, sí, mira. ves que queda mirad esto cómo ya queda. levantado. Y ¿Ves? aquí yo ya luego al hacer el redondeo, ya se me queda esta zona, pues ya la tengo Esto es limpia. lo típico que te asusta cuando lo haces. Sí, sí, sí. Que dices, ¡mierda! Me he comido algo que no debía. O no. Espera, hay una solicitud. La Susana Ostrom. ¿La Oh. conoces? Pues, si la veo seguro, ahora mismo por el nombre no caigo, la verdad. Soy muy mala, voy para los nombres yo. A ver. Pues lo mejor te conoce a ti, Nuri. También puede ser que me conozca a Yo mí. creo que es más bien, ¿eh? Puede ser, puede ser. Y yo conozco a mucha gente de este mundillo. Ay, espérate, que estaba haciendo una cosa mal. Una última pequeñito. El sate además es que le encanta. Es más Se bueno. queda quieto, es espectacular él. Sí, él es súper bueno. Sí. Bueno, también te digo, lo he trabajado desde muy pequeño. También es normal que... Si vais oyendo gritos de perros, es que fuera hay un perrito que no para de gritar y como tenemos a los perros de Paqui y mis perros de aquí, pues hay ¿Cuántos aquí... perritos hay hoy en la casa? En la casa tenemos 3 míos, 2 tuyos, 5, 5. Bueno, y arriba otro, 6. 6. Bueno, pero ese es de la chica que vive arriba en la casa. Y después en el jardín de al lado hay otros 2 perros, así que... ¿Hasta dónde llegas? ¿Tienes una de esto? Pues la verdad que en los machos suelo subir un poco más. Sí, para que no se... Sí, suelo subir un poquillo más. Y de aquí de los laterales nunca No. pasamos de... Si no, luego No, al porque si no bajar, te queda muy feo. Claro, después. se verá, ¿eh? Entonces, cuidado ahí. Ahí es donde hay que vigilar. Y aquí vamos a dejar ese pelillo. Vámonos. Y ahora la parte de atrás con las El tijeritas. culito. La hacemos con tijeras más que nada porque le irrita al perro, ¿eh? O sea, eso vigilad. Cada perro... Sí. Yo la verdad que normalmente lo hago con máquina y no suelo tener problemas, pero sí que tengo un maltés también que también le pasa, pues se lo hacemos con tijera. Yo es que cuando volví a la anterior vez lo vi y dijo, hostia, le ha sentado fatal, Sí, pobrecito. y Le también puse- hizo un pelín de diarrea, ¿eh? Sí. Bueno, también esto a veces son los nervios, ¿eh? Porque los perros Sí. cuando están en un entorno así que no es el suyo, están como nerviosos. Vale. Chicos, si queréis preguntar, yo voy a ir leyendo, ¿vale? Si tenéis preguntas o lo que sea, podéis perfectamente. Uy, Bueno, en voy a TikTok empezar haciendo aquí... están de lo ¿Bien? más calladitos. Sí, sí. Y aquí la base de los pies. Exacto. Bien pegadica, ¿eh? A la uña. Y ya a partir de ahí vamos redondeando. Y tiene muchísimo pelo. Tiene una densidad. ¡Ay, mira la gemita, Guillén! Que dice, hola, chica. ¡Temuki! Saludos desde Pelusos. ¿Estás trabajando, Gema? Y María M. Carmen Pife dice, hola, qué preciosidad. Bueno, ahora voy a hacer de mamá orgullosa. Es que es mi perro. Ay, mira qué cosita más guapa. Yo soy la tata, yo soy la Tú eres tata. la tata. Y a mí me encanta que él te quiera. Le quiere un montón a la Paqui. Es que Dios- es muy cariñosa sí. esa tía. ¡Ah, la gemita se vino, Valencia! Muchito, muchito. Besitos, besitos.
importante, después de hacer el redondeo típico, que no nos quede abierto, ¿vale? Para que quede bien recogido. Aquí vamos dando toquecitos para levantar el pie. A ver, espera de lado, que lo vamos a ver de lado. Espérate. Todavía está caído, ves que queda muy plano. Levanto un pelín. No levantamos demasiado la pata, que no le haga daño tampoco. Ah, esta es otra, porque muchos perros a veces se mueven mucho porque les levantamos mucho la pata. Sí, hay que levantarlo justo. Más vale que nos agachemos nosotros. O levantemos la mesa, que esta también es otra opción. Sí. Que muchas veces nos olvidamos, pero esa también. Tal cual, tal cual. Yo me acuerdo una vez que vi en un campeonato en Francia a una chica que se ponía y se sacaba los tacones. Era impresionante, yo la verdad flipé. Bueno, Gemica, ¿qué te cuentas por allí? ¿Cómo te va por tierras valencianas? Bien, seguro. Ves que si pones la cámara aquí abajo, en En paralelo, el pelo, ves que apenas toca la mesa. Mirad, Queda muy limpio. ¿Eh? No arrastra. Luego cuando se trabaje la pata se notará más, claro. Yo eso lo hago siempre lo primero porque es como mi punto de referencia a la hora ya de construir luego la pata. claro. Entonces me hago lo mismo con las 4 patas ya, ¿eh? Peino Vale. bien. Damos ahí la lanilla. Así, muy bien. Muy bien, bebé. Voy a hacerle caso a mi Nuria y voy a subir un poco la mesa. Bien hecho. Más que nada, a ver, también son esas cosas que yo había hecho cuando era peluquera, pero que después te das cuenta de que tenemos las herramientas y muchas veces no nos damos cuenta y A no mí las me usamos. pasa mucho, ¿eh? Yo soy muy así. Nos concentramos en el corte Sí. y no hay tu tía, no lo Totalmente. pensamos, ¿sabes? Y después nos duele la espalda porque mientras eres muy joven... Pero así con todo igual que con las tijeras, ¿eh? O sea, Exacto. tú mira lo que me he traído. Sí. Pues ya veremos lo que uso, ¿vale? Exacto. Porque esa es otra importante. Y esta de que todos los peluqueros que conozco somos compradores compulsivos de tijeras, Sí. porque siempre necesitamos una tijera más. Yo sí que es verdad que llevo bastante tiempo ya sin comprar tijera, ¿eh? Pero ya voy teniendo un poco de monillo. Nos gustan, una para tal, otra para cual, otra no sé qué, pero al final no es la tijera, somos nosotros mismos quien lo hacemos y quien damos el toque, entonces no es la tijera. Y por muy buena tijera que tengas, si no la sabes usar, no la sabes usar. Muy bien. ¿Ves? Para mí y en la peluquería comercial es muy importante esto, que quede un pie súper recogido, porque de esta manera al cliente que siempre se queja de esto, de que va el perro barriendo el suelo, de qué tal, no se te va a quejar porque puede llevar patas, pero no, como veis, o sea, mira mi tijera, no pasa. Espera, mira mi tijera que aún no estaba... Exacto, ahí Pasa por paso detrás. y ves que no corto pelo, es decir, no toca el pelo el suelo. Se queda un pie muy recogido. Bueno, aquí se puede ver de una pata y otra pues la diferencia, Sí, sí, ¿vale? claro, es que no tiene nada que ver. Venga, pues vamos a hacer la otra igual. Muy bien, chico. La mayoría yo creo que ahora mismo están trabajando. Y la parte de atrás igual se van a Aparte, sí. Bueno, aquí es, ahora mismo ves esto, si ves de atrás, que te pilla un poco en plan, ups, pero ahora veréis. Dice Gemma que le va genial, pero que se está aún adaptando al lugar. Valencia. ¿Qué tal con los valencianos? Seguro que bien. Son buena gente. ¿Sí? Sí. Me juego lo que quieras, ¿a que sí?
Sí, sí. Yo creo que cuando empiezas en un sitio, es verdad que al principio es duro. Hombre, siempre cuesta. Me dice M. Carmen Pife, dice, ¿qué tipo de corte vais a hacer? Bueno, en principio un corte asiático, pero como que voy a competir con él en noviembre, no va a ser un super asiático, es decir, no le voy a quitar mucha pata, ni le voy a quitar mucho de cuerpo, de cabeza prácticamente no lo voy a tocar. Entonces, bueno, es rebajar un poco el pelo porque de aquí a noviembre todavía quedan 2 meses y medio, imaginaros la cantidad de largura que llevo ahora mismo, entonces si lo dejo hasta noviembre va a parecer ya un super oso. Entonces vamos a rebajarle un poco de pelo para que no lleve tanto pelo y dejarlo ya más preparado de cara a ese campeonato. Yo también os digo que yo, que soy la que lo baño regularmente hasta que llega la me lo competición... agradecerá un poco, que sí, tenga algo menos de pelo. Porque lo que pasa es que si te dejas tanto pelo... A ver, lo podemos dejar súper oso. De hecho, yo lo he mantenido muy oso este perro. Pero... Sí, bueno, de hecho en Talavera lo llevé muy oso. Muy oso, pero la verdad es que es un trabajazo. Sí. O sea, sobre todo para que esté blanco. Sí. Y si os fijáis en la cara me cuesta un montón... Porque es la zona donde babea, y si no la tienes recortada y un poco de esto, llega a Talavera totalmente, ¿cómo se llama esto? Totalmente oxidado. Talavera es de aquí a 2 meses, más o menos. Artero, perdón. Talavera ¡Ay, dice fue. Talavera! Sí. Perdón. Uy. Talavera ya fue. Yo creo que aún estoy durmiendo, Perdonad, pero... Después también haremos otra perrita pequeñita, ¿vale? Que me está ayudando para que cada vez que viene le dejo que le haga algo, ¿vale? Porque tiene mucho miedo a que la corte gente que no la conoce. A mí no, pero para que ella se vaya acostumbrando, y le vamos a hacer una carita. Y después... sí, vamos a hacer esto de la cara, de cómo mantener la cara en blanco. Porque mucha gente le cuesta un montón en mantener los perros blancos. Y yo, como tengo un perro blanco y con mucho pelo, lo entiendo perfectamente. Así que os vamos a ir pasando trucos. Uno de ellos es este que está haciendo ahora Paqui, que es el hecho de que el pelo de las patas se controle. Sí, muy importante. Parece que no, pero... Que toda esta zona esté bien limpia. Igual que aquí damos altura, aquí sí, también damos altura. Muy bien, bebé. ¿Tienes caniche blanco, Mari Carmen Pife? Pues sí, pues quédate porque te va a gustar. Aparte que es una de las cosas más difíciles el mantenerlo blanco y claro, es que se ve tan diferente cuando lo tienes blanco que cuando lo tienes ahí como amarillísimo. Mira, ¿ves en la cara? Espera, me voy a acercar. No te asustes, ¿para qué? No. ¿Ves aquí que tienes toda la carita así? Pues esto, hay trucos para mantenerlo más blanco. Y ahora los otros perros están avisando que hay, me imagino que una paloma, un gato, vete a saber qué. Algo. En el jardín, porque se han ido todos hacia el jardín, así que... Buenos días, Carlos Jesús, ¿cómo estás? Aquí con Paqui Ortega, en mi casa, tranquilamente, disfrutando guay, de la sábado. mañana, exacto, preparando el perro de competición de Paqui. ¿Veis la Que es patita? mi niño mimado. Que si nos fijamos ya se levanta, ¿vale? Sí. Lo que es el pie. Y ya nos deja nuestra base para poder trabajar ahora después la pata. Mirad cómo se ve. Y queda súper limpia. Por aquí está Dani. Enfoca a Dani. Voy a enfocar a Dani. Venga, vamos a enfocar a Dani. Venga, Dani. Dani, saluda. Sí, saludo. ¿Tienes mis 2 cargadores? No. No, que va. No, si no. O sea, tienes el del iPhone y el del otro. ¿No? ¿Yo con qué cargo mi teléfono? ¿Con la nariz? ¿No? No, vale. en mi... No, ¿en mi qué? Déjame terminar. Dani acaba de levantarse ahora. Tienes 2 cargadores. ¿Por qué no coges esos cargadores en vez de coger los míos? Bueno, pues aguanta tú y filma. Porque estaba más cerca, ¿no? No, ven aquí y aguanta tú. No, yo no Que aguanto tenemos- nada. Me voy a hacer la comida. Ala, adeu.
Cuando se me acaba la batería vendré aquí a tocar las narices. Vale, ven a tocar las narices. Esto es el directo, lo que tiene. Bueno, Paqui sí, se ha levantado, le duele la patita y está de malas. Sí, pobrecito. Que está con gota, que la lleva hinchada. Sí, tiene la pata fatal. Angelico del demonio. Va ranqueando. Bueno, tiene mucha densidad, pero como no quiero cortar mucho, voy a intentar a ver si le pasa un recalce ancho. Para esto importante, Nudos. claro, que el peine nos pase bien. Voy a bajarme más la mesa. Si no pasa el peine, malo, malo. No, si no, no hacemos nada. Y me voy a dejar, porque a lo mejor experimento, Un trocito. entonces me voy a dejar aquí, ¿vale? Así un poco lateral. Aquí, encima del... Entre el lomo y un poco que pille el lateral, ¿vale? Vale. Me voy a dejar ahí un trocito. Y eso no digas el qué, pero hará algo. No ahora, sino en noviembre. Eso ya ahí queda, Ahí es sorpresa. ahí queda. Ya lo veréis. Si da tiempo lo veréis. Si no da tiempo. Veréis maquinazo. Porque este perro tiene mucha calidad y tiene mucha densidad de pelo, ¿eh? Bueno, que pase un recalce plástico Sí. en este perro con esta densidad. Es que está bien cepillado, ¿eh? Ole a quien ha lavado el pelo. ¿Qué es? Paqui. ¡Ole! Pero mi Nuria me lo ha mantenido súper bien, ¿eh? Bueno, de eso se trata. Es un Súper bien. trabajo... Yo estoy súper Ahora agradecida porque el trabajo que tiene mi Nuri, pues no es fácil. Muchas gracias, Nuri. Ya sabes, yo soy encantada. A mí me encanta mantener el pelo, yo siempre lo digo. Más que cortarlo, que también me gusta, pero me gusta más mantenerlo. ¿Vale? Como es un Asian, aquí no se trata de acortar el perro, sino aquí tengo que ajustarme bien, igual que luego en mi punto corto de aquí también me ajustaré para resaltar esta campana. O sea que nos olvidamos de acortar perritos, de estándar y de todo lo que hay en mente. De todas esas reglas, vamos. Vale, aquí es donde vamos a dejar, luego aquí sí puede pasar. Y aquí ya estoy levantando un poco para hacer un poco de blending, aunque luego le toque con la tijera. Me están preguntando qué número de recalce estás usando. Este es un 13 milímetros, Vale. con una cuchilla corta. De hecho, es una Hestinger, ¿no? La máquina sí. Sí. Y bueno, estos recalces, yo es que soy muy fan de los recalces plásticos. Sé que hay mucha gente que no, pero... ¿Por qué te gustan más los plásticos que los normales? Sobre todo papel rizado, en manto rizado me da un poco más igual, pero en manto liso me gusta mucho porque bajo mi punto de vista deja mucha menos marca en el perro. El metálico te deja más las marcas típicas que deja ahí Sí, el el recalce. recalce. Entonces, y bueno, empecé con plástico y la verdad que me he acostumbrado y me gustan mucho. Vale, aquí, luego aquí, voy a pasar un trozo. Solo un trozo. Bueno, ya falta también que le crezca lo suficiente para poder Hacer la idea que tienes en la hacer cabeza. la idea, claro. Que esta es otra, porque el pelo crece, Sí. más o menos sabes que crece cada X tiempo, pero llega un punto donde no tienes claro que te crezca a lo que necesitas. Claro, eso es. Sí que luego aquí todavía está largo como para un Asian, es decir, le estoy quitando un poco, como he comentado antes, no estamos quitando como yo quitaría. Mira, tenemos a Carlos Jesús, que es de Brasil, de Recife, Brasil. Qué chulo Brasil. Brasil.
Y aquí igual, ¿eh? Empiezo la pata desde bien arriba. A mí me gusta empezarla bastante arriba, no en el codo. Que quede una pata potente y poderosa. Claro. Y la axila ahora sí que se la haré con una cuchilla más corta. Claro, sí, no. ¿Vale? no, Porque no esto sé. sí es importante además. Saludos en desde el Asia. Barquísimo, Venezuela. Se llama Miser... Espera, ¿cómo? Misnera. Saludos. Hola, gente, ¿cómo estáis? Pues yo creo que en TikTok me han bloqueado. Porque no está viendo... No lo está viendo la gente. Una de dos, están todos muy dormidos. Y... Qué raro, ¿no? Sí, sí, es muy raro. Bueno, ¿sabes qué descubrí el otro día? Porque vi que había una cosa que se llaman lives de crecimiento que te dan monedas. Y se me ocurrió entrar porque, claro, puedes ganar monedas. Y dicen que si entras en estos lives en TikTok, te bloquea TikTok. Uy. Y no lo sabía. Y yo entré porque pensé, mira, puedo ganar monedas. La tonta de mí. Qué fuerte. Pues deberían de bloquear esas cuentas entonces. Sí, pero no las bloquean. No. Si os fijáis, ella estira un poco la piel, ¿vale? Que eso es importante en la máquina, ¿eh? Sí, muy importante, ¿eh? Y también me gusta siempre como que una mano no pierda el contacto con el perro. O sea, no estar así solo, sino que una mano, aunque sea solo así, acariciar, o sea, no tiene por qué ser agarrar al perro ni... Pero como no perder mucho el contacto con él. Vamos a pasarle aquí abajo. Tenemos a Goro Virginia, que se ha unido. Hola, Noé. Y cuando no uséis la máquina, apagarla. Pues si no gastas toda la batería. Porque no, y porque se va calentando, quieras que no, la cuchilla. Entonces... Bueno, es que esta es otra. Cuando se... Porque la quiero hacer, pero no quiero la- ¿Qué hacéis? Acabo de entrar. Pues mira, estamos... Satya es el perro que Paqui utiliza habitualmente para ir a competiciones y le está haciendo un precorte para prepararlo de cara a la competición. Y entonces estamos haciendo pues esto, un precorte. Un precorte y después hablaremos de cómo mantener a los perros blancos, ¿sabes? Vale. Bueno, en principio hemos dejado todo este trozo Mira, a ver si se ve. de pelo. Vale, lo vaya a Visto así, o sea, se ve mejor en vivo. Sí, en la cámara no se aprecia, que la ¿no? cámara, sí, porque la Al cámara ser se ve como blanco, chepa un blanco. poco. Sí, un poco chepa. Y después hablaremos pues de cómo mantenerlo en blanco y haremos la carita de otra perrita que tiene bastante miedo, que es mi perra. Y que cada vez que viene para aquí se la dejo para ver si va entendiendo que no solo yo tengo que hacerla. Y no pasa nada porque la coja otra persona y la haga otra persona. Es un estilo asiático, con lo cual no se hace pues ponerlo delante y tal. En el blanco y en el negro es que no se ve igual, sí, verdad, totalmente de acuerdo. Sí. Y también para grabar los blancos son más agradecidos que los negros. Aunque personalmente en el caniche a mí, no sé tú Paqui, pero el negro me gusta bastante. A mí también, a mí me gusta mucho el negro. Y creo que lleva algo menos de mantenimiento.
Sí, porque el blanco enseguida se ve sucio, ¿eh? Claro, Además, el blanco enseguida... Yo a la mía la baño todas las semanas y bueno, pues eso. Sí, aún así a veces dices, la acabo de bañar y mira cómo está ya. Sí, tal cual. Qué preciosos son, ¿eh? Es una nubecita, pero... Sí, total. Ahora, son preciosas. También yo creo que... Lance está de acuerdo, dice que él tiene blanco y negro y que se queda con el negro. Ya, yo creo que el próximo que coja también será negro, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Pero sí que el blanco es muy llamativo. A ver, espérate. Se ve mejor luego en foto. Lance, es que no os estoy cogiendo las solicitudes porque aquí donde estamos no tenemos como mucha cobertura y tengo miedo que se me caiga el live. Entonces, después que estaremos, cuando terminemos, que estaremos en la zona donde podremos hablar, si quieres hablamos, ¿vale? Sí, macho y con los pipis estoy de acuerdo, pero bueno, la verdad es que no se mancha mucho, ¿eh? Te voy a decir que con lo que hacemos de dejarle ese pequeño trocito para que dirija el pipí y subiendo bastante más, lo que hemos enseñado antes en el vídeo. Este vídeo como va a quedar grabado en Instagram, porque en TikTok no queda grabado, ¿vale? Mira, ¿ves? Con esto que hemos hecho, ¿ves? Le ha dejado a este pelito y fíjate, le ha dejado un poco más de la mitad. Conseguimos que no se quede mucho. El problema muchas veces es aquí, mira, ahí, sí, ¿ves? Es esta parte de aquí. Entonces hay que pasarle yo le paso a veces una toallita, sobre todo si hay perras en celo, que por cierto, el año pasado, cosas que han pasado que ganaste, de hecho, tú no sabes lo que yo sufrí porque se me puso una de las perras en celo y el perro no paraba de, ¿cómo diría yo?, de sacar cositas por ahí. Y era un horror, me pasaba la vida controlando esa zona. Ay, madre. Vale. Ah, vale, a él se le mea la parte delantera, entonces es que tiene mucha potencia de pipí. Sí. Claro, sí. Pero intenta dejarle un pelín de pelo hacia abajo. Claro, porque te va a ayudar a redirigir ese... Cuanto más pelo, más le va a ayudar a ir hacia abajo. Sí. Vale, y miradlo cómo está haciendo ahora. Sí, estoy haciendo ya un poco aquí de blending. Sí. Vale, como va a ir más estrecha de arriba. Siempre lo que nos podamos quitar con la máquina. Con la máquina, pero ya hacia afuera, no aprieto mucho, ¿eh? Con la máquina afuera. Dice el gigante, claro, es muy directo. Me encanta. El gigante, claro, es muy directo. Y de hecho, claro, tiene potencia un gigante. ¿Qué vas a decir? Oye, chicos, si queréis, si podéis compartir el live, estaría guay, porque así pues más gente lo va a ver. Y así igual la gente puede preguntar sobre todo el tema de esto. Bueno, he cambiado. A ver, espera, que la Noe nos quiere preguntar algo y ya he pedido no sé cuántas veces. Espérate un segundo, ¿eh? Ahí. Transmite. Le pongo protectores. Ah, sí, pero en verano, ¿cómo haces con los protectores? Porque le debe dar un calorazo, ¿no? Ahora estás haciendo el blending en la parte de abajo, ¿no? Estoy haciendo así ya con una... Ya he dejado aquí, ¿eh? Ah, mira. Ahí voy. Hola. Hola. A ver, voy a dar la vuelta. Ya voy. Ahora te veo. Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, aquí es que estamos en fiestas patronales y todo eso en mi pueblecito de Murcia. Pues la verdad es que yo había pensado también, porque le voy a dejar al blanco el pelo más largo, porque tuve un accidente hace 2 meses y bueno, pues les tuve que cortar el pelo a todos. Aquí tengo a Musi. Musi, ven Musi. Aquí tengo a Musi. Ahí no se ve ahora. Ahora sí. Aquí está Musi. Y bueno, pues también la deja un poco cortita porque probablemente que sea mamá. Y bueno, pues había pensado hacer así un estilo como lo que está haciendo ella para este invierno, así estilo oso enorme, grande, blanco. Pero eso es que me tira un poco para atrás el tema de las patas porque lo he llevado con el Continental y es que es un guarrete. Es un guarrete. Claro. Hombre, a ver,
¿A qué le podríamos decir? Porque claro, las patas... Hombre, yo te aconsejo sobre todo que limpies mucho aquí, en la zona del pie. Que lo Sí, levante sí, algo. le levanto bastante, lo que es Cuanto más le levante el ahí, hacer de las manos, se las camuflo bastante y le subo las botas, pero la parte de las patitas de adelante, por detrás, incluso poniéndole en en los protectores, hay veces que es un guarrete. Claro, es macho, está con 3 hembras en casa, cuando lo saco al parque o lo saco por ahí, bueno, es que está haciendo pipí, levanta la pata y mira para todos sitios, no mira ni para dónde está meando ni nada de nada. Es un loco, un loco. Pero tú le dejas un pelo para que redireccione. Sí, ¿Sabes lo sí, que quiero claro, yo decir? le dejo su dirección, su mechoncito ahí en su cookie, le dejo su Sí, vale. dirección, le subo bastante la parte de la cookie hacia adelante, de la barriguita, le despejo bastante, porque eso también es verdad que se le mancha bastante. Y en los lados de las ingles le suelo cortar y abrir bastante cuando no es el continental para que no se me esa parte, pero bueno, es agradecido, Pero, pero además, por ejemplo, los lagrimales los tiene súper limpios, no es un perro llorón, los tiene genial. Todo, la verdad es que no es un perro que se oxide, es solamente el tema de los pibís. claro. Y bueno, es cuestión de buscar cortes cómodos y bueno, ahora ¿Sabes lo mismo que te que... diría? Que yo hago una cosa que también me funciona muy bien. Espera, a ver si Paqui me puede coger un momento la cámara para que no veáis esto un segundo. Cógeme la cámara, sí, y puedes, si puedes, Vale. si quieres girarte o enseñar a Satya. Espera, que voy a poner la otra cámara aquí. Y te voy a enseñar un producto que yo le he tirado y que me ha ido bastante bien, que es el bifásico, ¿vale? El bifásico, espera, voy a poner esto ahí para no tener que tengo dos cámaras y el problema de eso, a ver, Satya. estaba viendo por el otro ojo. Uy, no sé qué ha pasado ahí. Un momento, ¿eh? Y ese, el bifásico, yo se lo tiro mucho y me ha ayudado mucho en el tema oxidación. Mira, es este producto. Ups. Lo tengo roto, ¿eh? No os penséis. Es este. Entonces yo Sí, lo he que usado. lo que hago Sí. es que lo tiro en esta parte, ¿vale? Y esto lo que tiene como un poco de silicona y te ayuda a que no se quede enganchado en el pelo, ¿vale? Entonces, si después cuando llegas a casa le pasas algún tipo de trapo húmedo o toallitas de bebé, Satya. se te oxida menos. Eso es lo que yo he observado en Satya, ¿eh? Yo he observado también, comparto con Nuria, que cuando el pelo está como más hidratado, Sí, ¿verdad? entonces se queda menos. Cuando está más reseco, que es más poroso también, Sí. pasa con el tinte. Absorbe más, Pongo color absorbe igual. más todo, Claro, lo lo absorbe más todo, mucho claro. más todo, sí. Es que aquí no se ve Ajá. mucho porque me queda muy poco, ¿sabes? Pero si te fijas hay como dos fases. Y la fase blanca, Sí, ¿vale? hay un- se ve un Es pelín. esta silicona. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que se queda como la película puesta y ahí es donde te ayuda a que no se te quede enganchado el amarillo. Muchas A gracias, mí Esteban. lo que me funciona también muy bien es que a la hora del baño, por ejemplo, le echo un poquito de talquistina o polvos de talco, Sí. se lo dejo un poquito, cepillo y luego echo el champú. Ah, Y la verdad es que le quita bastante amarillo también. vale. Pero bueno, El baño yo le tiro directamente al pitufo, que le digo yo. Y espera, ves que Paqui se va un momento a buscar una cerveza de estas vencidas. No, un agua, Un agua. Bueno, cerveza. Coge lo que Esteban quieras. tiene que estar. No hay cerveza. Mirad. Esteban sabe Mirad. que yo no bebo cerveza. Mirad, ha venido Dani con, mirad, una lemon Me da envidia. y nos ha dado envidia. Esa es la realidad. claro, Esta está es llena que ya es la de hora, sortijas. ya es la hora, ya es la hora, sí. Pues eso, entonces yo lo que hago es en estas zonas, bueno, ahora os enseñaremos lo que hacemos aquí en la cara, ¿vale? Pero porque os lo voy a enseñar, porque ahora, si te fijas, lo tiene un poco así, pero he ido haciendo cosas que me han ayudado un montón y ahora os lo explicaremos todo porque si no es un poco lío. Y en las zonas que están más oxidadas, le pongo el azul pitufo directamente, o sea, sin diluir. Y entonces, ¿qué pasa? Que el azul pitufo tiene una ventaja y un inconveniente. Un inconveniente que se queda muy enganchado, ¿vale? Pero la ventaja es que entonces tienes que tirar agua hasta que sale
y normalmente cuando sale te queda muchísimo más aclarado. A veces no te queda completamente blanco, pero te queda muchísimo mejor. Satia. Mira, Soria, está ya. Vemos a Paqui recuperada Un de... poco más fresca. Exacto. Que hace calor, ¿eh? Exacto. Aquí ahora mismo en Cieza tenemos 43 grados. Madre mía. Yo soy de Aquí, Cartagena. ¡Ay, mira, se ha unido Flores! Antoñito, Flores. ¿Qué pasó? Te dije que estaría con Paqui. Este se lo conté. Y por eso... Bueno, estamos... ¿Qué te parece mi perrito modelo para este año? Estoy haciéndole un poco de precorte porque aún quedan 2 meses y medio. No voy a cortar mucho, pero un poco. Algo, sí. Sí, pero si no vas a tener un oso. Un poco. Oye, ¿tú también compites? Creo que... ¿yo? Sí. Pero voy a belleza. La verdad es que a peluquería no me he atrevido nunca. No me digas por qué, pero me ha dado mucho miedo siempre presentar ningún perrito en peluquería. No sé por qué. ¿Qué va? ¿Por qué? No sé, porque a veces digo, y mira que me he hecho dibujos y digo, ay, voy a presentar al gigante este y le voy a hacer esto. Pero digo, es que a lo mejor, no sé, voy a hacer el ridículo, yo qué sé, a lo mejor va a ir gente así más... como tú, y digo, ¿pero qué hago yo ahí? Vamos, todo es empezar, claro está. Es que me Pero no recuerda sé, mucho a mí porque yo también pensaba exactamente igual que tú. Igual, igual. Y no Incluso quiero empezar con un grande. La verdad es que luego cuando pueda tirar por algún peque, cuando empiece a adquirir algún pequeñito, pues Este es a lo mediano. mejor con algún pequeñito Este es mediano. pruebo. Este es un mediano. Sí, bueno, No yo es te- que ahora mismo son afganos y caniches gigantes, entonces, bueno, ¿para qué te voy a contar? Uf, sí. Tienes Ya. trabajo. Sí. Oye, Paquita, Entonces, por probar con algo pequeñito y no sé. ir a partir de ahí haciendo. Paqui, Tenía en mente un arlequín, quería hacer un payasito arlequinado, de estos así en rollo triste, con rombos, no sé, lo tenía así en mente y me gustaría hacerlo, la verdad, ese proyecto lo tengo en mente. Pero cuando adquiera algún... Es que tampoco tengo en la pelu ningún perro bonito así, con calidad de pelo para llevármelo. A ver, sí, pero no que se comporte para poder llevarlo a una competición, vamos. a ver, yo también me llevo a uno que no sé si lo habréis visto, que es Apricot Toy, que es de un cliente que ese perro lo hacían en veterinario, rapado, sedado, o sea, imagínate cómo era el perro. De hecho, su dueño le dice pequeño demonio. Sí, literal. Los hay bastantes. Literal. Y hoy en día, ya te digo, me lo llevo, al final se ha implicado el dueño y me he implicado yo. Tampoco le cobro las sesiones, a cambio él me lo deja, lo hacemos todas las semanas y ya te digo, es llegar a un pacto con uno que tú veas qué tal y el perro al final no es como este, que es un perrazo, es un perro de un particular, pero a modo de tú retarte, de vivir esa experiencia, de superarte, de controlar, también a mí personalmente me ha ayudado mucho la competición en cuanto a mejorar tiempo en mi peluquería. ¿Sabes? O sea, acorto mucho más los tiempos, me doy cuenta que soy mucho más rápida desde que estoy yendo a competir que antes. Entonces, yo se lo Eso es recomiendo. lo que yo misma también me estoy retando ahora, Que no en pienses acortar que mucho el tiempo. ridículo ni que no. O sea, todo el mundo empieza, todo el mundo. No. Quítate eso porque eso al final está en nuestra cabeza, ¿eh? Sí, a ver, hay gente que dice, pero vamos a ver, ¿miedo por qué? Claro. La gente cuando te vea llegar sabe que eres nueva, que es la primera vez que vas a No, ir. ya- Pero como en el mundo de las expos, hay gente que es verdad que amablemente te ayuda o preguntas cualquier cosa y están contigo y te apoyan. Y hay gente que es que si pudiera tapar con papel de aluminio todos los productos que llevan, si pudieran tenerlo todo tapado con toallas y cosas para que nadie vea nada de nadie, y si se pudieran meter en el rincón más recómpito que hubiese en la expo para que nadie le mirara nada, Ya. yo es una cosa que yo me tomo las expos en plan amigos. Pero Yo no voy a competir con nadie. la gente que te sume y ya está. Con la que no, pues Exacto. a ver, ¿sabes? O sea, con la que no, pues hola, adiós, fin. Ya está.
Punto. Sí, Sin más. No pero tiene bueno, por también qué. aprendes mucho que gente que te crees que tal y luego te llevan muchas decepciones. Con gente que dices tú, mira, y llega un día en una expo Oye, y una parece cosa, que te... aquí, un segundo. Dime. Te dice Anne que buen pelo tiene y que le gusta. Me gusta, ¿eh? Le ha Bueno. gustado el pelo. Anne, a ver cuándo te vienes. Iba a venir este año, pero creo que no va a Que de venir. momento no. Nah, se raja competir contra mí. Ant, yo creo que te ha tirado el guante, ¿eh? ¡Eh! No es por nada, ¿eh? Tu deja de estar. A ver, no he dicho nada de momento. No sé si aún está. A ver si está. Sí que está. A ver qué te dice. Lo que pasa que también es verdad que para la zona de aquí de Murcia hay muy poca cosa. De, O que- subimos nosotros para zona de Madrid, Barcelona y Ah. tal, es que no hay nada. de competición. Por aquí abajo no hay nada para poder ir a competir, para poder moverte un poquito más, es que no hay nada. Ya. Claro. No, por allí la verdad que no. Bueno, hay que animarse, ¿eh? a montar competiciones. Sí. Sí, Hace, montaron en Alicante esa del Master Brun hace un par de años, sí. pero este Oye. año no lo han hecho eso. No, este año no. Porque esa no te pillaba muy retirado, quieras que no. Oye, y la curiosidad tengo yo también, porque aquí hay mucha gente que, incluso particulares, que les gustaría tener un poquito más de información y observar ciertas cosas, porque como bien sabéis, pues hay clientes que les encanta quedarse a ver la sesión de peluquería, pero es verdad que a veces el perro no te deja. Yo a mucha gente se lo digo, te invito a que te quedes, pero si el perro no me deja trabajar, te tengo que invitar a que te marches, Sí. Claro. porque entonces no puedo trabajar el perro. Sí. Pero me dice mucha gente que si es que no hay cursos o seminarios para poder aprender los particulares a poder sobrellevar un poco el tema de la peluquería, el mantenimiento en casa, porque como les hago tanto hincapié, pero claro, me gustaría saber cómo hacer para poder hacer con alguien que venga, que aunque sea un grupo cerrado de 8 personas o 6 personas, hacer como un seminario o un cursito para que la gente tenga más información, que vea cómo hay que cogerle mejor las patitas en casa, sujetarle la cabeza, la manipulación. Para tus clientes, ¿no? Sí, bueno, y sí, para clientes en general. A mí no me importa que vengan de incluso de otras peluquerías, pero Sí. porque al fin y al cabo somos todos, como digo yo. Bueno, hay Igual personas te que lo viene, hacen. Te voy a decir que hay una persona muy conocida en este mundo de la peluquería que es Ruth, y Ruth lo hace. Ruth está en un grupo de caniches que hay, que no sé si lo sabéis, es un grupo que es de toda España y que hay muchísima gente. Y ella sí. hace 2 días, que decir una semana o 2 semanas, hizo un curso para particulares. Y sí que hay algunas Yo cosas. esto lo he pensado muchas veces. Pero también. sí que se ha hecho, ¿eh? Alguna vez. También se podría incluso hacer online, ¿eh? Lo que pasa es que a veces es mejor que te lo enseñen en tu propio perro. Porque es muy... Sí. Para un peluquero que ya sabe por dónde van las cosas, pues es más fácil. Oye, una cosa, te interrumpo un momento. Mira las tijeras que usa Paqui. Es que me acabo de dar cuenta. Mira las tijeras que usa Paqui. ¿Veis? Estas son las que he usado primero y ahora son las que usa esta. Y me gustaría que explicara el por qué usas estas ahora, en este último trozo. Pues bueno, esta es una tijera tipo chunker de diente de tiburón, pero muy abierto el diente, ¿vale? Espera, que nos va a Si os enseñar. fijáis, es con esta, que esta es la típica chunker, como la más común, el diente más común, no tiene nada que ver este diente a esta apertura. Claro. Sí. Esta solamente, normalmente en el comercial suelo usar esta, pero esta, la verdad que las veces que lo he usado ha sido con este perro. Es para Satia. Esta tijera la uso para Satia y para un caniche gigante que tengo en la pelu también. Vale. Es lo único con lo que lo uso, porque quita mucha cantidad de pelo, mucha más que la otra, al tener el diente más abierto, pero no te deja tampoco marca, entonces vas rápido, pero vas como un poco más segura que con una de fibra.
Que sí, Sí, yo también la uso. ya, Y sobre todo en el blanco. No me digas por qué, pero lo uso mucho sobre todo para dar mucha forma al macho blanco. No me sí, digas por qué. sí. Lo que pasa es que yo la tengo más cortita, con la punta cuadrada, Mm. Sí, y la verdad es que, es que no sé por qué, si va por la genética, también aparte, pero el blanco tiene una densidad de pelo tremenda, este tremenda, me agota. muchísima densidad, mucha, mucha, mucha. De hecho, esta tijera, en verdad, no es... O sea, la tengo repetida, como veis. Tienes dos veces la Sí, misma porque me tijera. gusta mucho. La llevo muy cómoda a mi mano y me gusta mucho. Pero esta es normal, como vino de fábrica, y esta la mandé a que le pusieran el filo microdentado. Y para este tipo de pelo con tanta densidad me ayuda mucho más que tenga el filo microdentado, porque hace que el pelo no me resbale y tenga mejor agarre. La verdad. Entonces, pues eso, por eso la uso. Pero vamos, de todas las que me he traído al final, sé que van a ser las únicas dos que use. No sé. Es como yo siempre como que me quito lo más gordo, por así decir, con una de filo y luego ya termino de ajustar todo con una más chanque. Por hacerlo así. Y yo creo que Satia lo va a agradecer porque tiene un poco de calor. Sí, bueno, aunque no hayamos quitado, pero se nota. Algo sí, se sí, nota, algo lo ¿eh? notará yo, Se creo. nota. Bueno, bueno, Una por, gota. por esta zona ahora mismo, si ven un perro así, bueno, qué calor, muchacha, pela ese perro, madre mía, tiene que estar asfixiado el pobre. Digo, Pero vamos a ver, es que ahora mismo con la temperatura que hay en la calle no hay ningún perro. Bueno, a mí me lo han dicho toda la vida porque siempre he llevado perros de expo y yo ya, esto ya es muy típico. digamos que ya les explico, Yo pero, también, sí. pero bueno, al final me da un poco igual, Sí. ¿sabes? Porque realmente Sí, no entienden. Sí. es desinformación completamente, entonces a veces es mejor no dar ni la explicación. Mm. Bueno, de hecho, Yo, antes, no sé si lo habéis visto, pero antes he publicado o he intentado publicar un vídeo de un perro que para mí ya llega al nivel de maltrato. Y esto llega porque hay gente que va diciendo por ahí que los perros no se tienen que bañar durante un año. Este perro, tú no lo lavas durante un año y te queda como el perro ese que os he publicado. bueno, a mí me preguntan, muchas veces me dicen, ay, ¿lavas tus perros todas las Claro, semanas? Digo, sí, dice, es que a mí el veterinario me ha dicho que mínimo una vez al mes. Digo, ¿tú no te duchas todos los días? Vamos, a ver, un aseo que esté Es bien. que Si es un perro de pelo cortito al o un final bodeguero, no hace falta todas las semanas. Pero depende de qué pelaje estemos hablando, necesita un mantenimiento y una higiene el pelo. Y una hidratación, claro. claro, sí. A ver. Espérate, a ver si Es como un Westie. me- Cuando me viene un Westie con más de un mes sin bañar, bueno, lo que sale de la bañera. Gracias por Es los increíble. corazoncitos. No sé quién me está dando corazoncitos, pero muchísimas gracias por los corazoncitos. Sí, es verdad. No, aparte que esto parece que no, pero los corazones y estas cosas ayudan porque entonces la gente puede ver el live. Porque si no, bueno, ya sabéis cómo son las redes sociales. Que si no te dan like, es como, aunque tengas gente viéndolo, es como que no les gusta, ¿no? Es como que parece que están por no estar. Pero bueno. Yo, ¿sabes qué pasa? Que soy muy mala también para las redes sociales. Ahora estoy aprendiendo también a fotografiar y a publicar más fotitos de la pelu, Claro, bien. de los perretes. Y en TikTok, por ejemplo, en mi página también, intento subir vídeos y quiero hacer directos, pero me faltan seguidores. Claro. No lo sabía, pero es que hasta que no tienes ciertos seguidores no puedes Mil. hacer live. Sí. Sí. Esto lo encuentro mal. Y mira, ¿sabes lo que me pasó a mí? Porque yo estoy ahora mismo en directo también en TikTok. Y es que resulta que me puse, hay unos cosas que se llaman lives de crecimiento, ¿vale? Y yo me puse porque daban monedas y pensé, qué guay, dan monedas, me meto. Y resulta... A mí esas cosas no me gustan. No, pero me puse, pues mira, porque me enganché a esto de los cofres, ¿sabes? Que tú le das al cofre y después se abre y descubres si tienes o no tienes monedas, ¿no? Y resulta que ahora en mi TikTok no hay nadie, o sea, es como que no está enseñando mis directos. Y digo, joder, qué mal. Y yo no sabía que era así, pero después, ¿sabes?
es como que me avisó el propio TikTok. Después de estar mirándolo esto, me puso, ¿sabes que si haces esto tal? Yo, hostia, pues ya lo he hecho. Sancionan, ¿no? Sí, como que ya lo he hecho, yo sin Sí. saberlo. A mí me pasó también en Facebook, porque yo tenía la música puesta en el hilo musical, en la pelu, y estaba haciendo un directo en Facebook, y Sí. claro, se oía la música de fondo. Sí, Y después de todo el vídeo y demás, me lo cortaron porque se oían ciertas canciones que no estaban como protegidas o permitidas a que yo las pusiera que se oyeran en el vídeo. Bueno, Claro, sí, sí, es exacto. Y dices, bueno, pues yo no sé, pues de hecho no sé ni si se puede ver el live. O sea, que si hay alguien que tiene TikTok y lo quiere ver en TikTok, también estamos en directo en TikTok, pero yo no sé si lo vais a poder encontrar, porque después de lo que me ha pasado, igual ni eso se puede. Pues una cosa, Paqui, Dime. vas a hacer en la cara, ¿qué vamos a hacer ahora? Después, ¿vamos a hacer la cara ahora cuando termines las patas? Sí, bueno, la cara voy a... aquí lo que es la cabeza no le voy a tocar. No vas a tocar porque mucho. quiero que esto Bueno, crezca. vamos a hacer lo de la boca, ¿no? Exacto, pero sí que vamos a hacer un poco lo de la boca. Vale, vale. Porque entonces voy a tener que dejarlo un momento con Antonio, porque voy a coger la cámara y... Bueno, es que esto, claro, es todo en directo, o sea, es como estáis en mi pelo, que además, mira, ha venido Paqui y justo mi mesa ha decidido que se rompía. O sea, fantástico. Es que siempre que vengo se rompe algo. Yo Otra creo... vez a Dani la cámara. Yo no sé, algo tengo que... y llover, cada vez que viene Paqui llueve. O sea... También, siempre. Sea verano, da igual, llueve. pues Oye, para aquí vente para Murcia. A ver si les traes un poco de Un poquito de fresco. fresco. Oye, Un poquito de agua. se llama A Moreno, que dice, esa Paqui, te manda un montón de corazones. Adri, muchas gracias. Y Gromer Kino. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? José? Bueno, yo voy a dejar también de que me vea yo, claro, os voy a seguir, ¿vale? Genial. Porque voy a ir cerrando la pelu Vale. y os Oye, sigo. encantada de conocerte, mándame un de esto. Ahora Igualmente sí. os sigo siempre a Paqui, sigo el blog Gromer siempre, veo todos los vídeos, toda la información, lo veo todo. Aunque parezca que no estoy. Oye, en TikTok Estoy. si me mandas un mensaje te sigo y así tendrás uno más para llegar a los 1000. ¿Vale? Gracias. A ti, hasta luego. Un saludo desde Murcia. Hasta luego. Yo me parece que también voy a ir a buscar una ¿cómo se llama? Una Rattler que le llamamos. Dan Lemon. Lemon. Patrocina Espera. Dan Lemon. Ay, que nos patrocine el canal, estaría muy bien. ¿A que sí? Oye, te dejo un segundo a nuestros amigos de Instagram que Muy voy bien. a coger la Dan Lemon. Venga. Si quieres te puedes girar aquí, espera. No, a mí No, no, mejor el perro. Yo tengo un calo. ¿Qué tal, chicos? Aquí estoy con Satia, que tenía bastante pelo. Y bueno, por poco que le corte, pero aún queda tiempo al campeonato y si no ya me lo voy a llevar un poco desfasado, entonces a quitarle un pelín de pelo. ¿Qué hacéis, Adri, José Ramón? ¿Qué hacéis por allí? Contarme. Uy, Ann, no te había leído. Estoy dando chance de que se siga colocando la paqui. La paquica, ¿eh? Nada, tienes que venirte, hombre. El año que viene no puedes faltar. Paqui, como me gusta tu trabajo, te sigo siempre también. Yo aún soy aprendiz en la peluca Nina. Cantan vuestros vídeos porque aprendo mucho. Muchísimas gracias. De corazón, muchas gracias. Yo la verdad que lo de hacer directos me da un poco de vergüenza. Sí, aunque parezca que no. Me entra la risa floja esta y me da un poco de vergüenza. Pero aquí mi Nuri pues me ha convencido. Yo sí.
Yo tengo el truco para... Mi Nuri me ha Para convencido. convencerla. Paso la cámara aquí a la Vale. jefa. Jefa. Mira Dani, Mira, con la mira, sartén con no, la Dani, sartén. enseña. Sí, pero es que no quiere enseñar lo que está haciendo. Es Espera. verdad, ¿eh? Oh, es que es malo. Es malo. Ha venido con la sartén No es diciendo... buena gente, no. No, No. diciendo, mira lo que vamos a comer. Pero... Nos pone los dientes Exacto. largos. En fin. ¿Sabes qué me ha dicho? Que si no paramos después, que no vamos a tener comida. Me está llenando la casa de pelos. Ah, sí, eso sí. Me está llenando la casa de pelos. Sí. Pero si donde hay pelo hay alegría. Sí, Exacto. pues mira, llévatelo para tu casa. ¡Oh! Parece mentira que sea peluquero canino, ¿eh? No, yo soy peluquero. Ya no lo es. No, Ya ella ves. es de marketing y Y redes y sociales. redes sociales y toda esta historia. Exacto. Que ya el Dani se nos ha vuelto muy fish, ¿no? Sí, fis no, ¿eh? Ay, señor. Ay, lo que hay que oír. No. Pero paciencia, que tenéis. Santa paciencia, madre Bueno, vosotros de Dios. Pero en el fondo no quiere. Que yo y el Antonio vamos a comer dentro de nada. Vale, vale. ¿Ya? Ya. Hombre, a ver, vosotros Ya, continuar, voy ¿no? a No. meter caña. Pero si puedes que... A ver, pero si puedes quedar aquí. Los tacos rellenos de pollo ¡Uy, que hay mechao tacos! de... No, a ver, no me enseñes, no me enseñes. Te enseño. Pero di qué hay de comer. Ahora yo lo digo. Mamma mía. Hay tacos. Hay tacos rellenos que ha hecho Dani con todo su cariño. Ya contaré por ahí cómo están los tacos. Exacto. ¿Eh? Que sepáis que el Dani, que es el de Pelapel, es un cocinitas. Sí, es un cocinilla. Le encanta cocinar. A mí también, ¿eh? A mí me encanta A mí me comer. encanta. No, a mí me encanta comer y cocinar las dos cosas, ¿eh? Bueno, vamos ya a las patas un poco. Bueno, pues yo os dejo cocinar a todos. Bueno, pero después voy a tener que ir a la gimnasia hasta el año que viene, ¿eh? Eso es lo malo. Porque claro, Que si luego hay comes que mucho quemarlo, y ¿eh? pruebas todo, al final... Yo hoy es como si hubiera ido al gimnasio, la verdad. Sí, ¿no? Eso Es que parece que no, pero se suda un montón, ¿eh? sí. Y yo el otro día estaba aquí haciendo un directo a una perrita y le estaba intentando cortar y llegó un punto que es que no veía nada. Ya. Porque me estaban sudando las gafas. Y cuando te sudan las gafas no ves no ves nada. Mira, el truco que ella hace es el mismo que os publiqué el otro día, que es levantar ligeramente la pata. Y Exacto. entonces, No pues, demasiado, ¿eh? ¿Veis? De hecho, me voy a subir un pelín Sí, la al revés. mesa. Pues eso, no le estoy cortando mucho, ¿eh? Vuelvo a repetir, que no os penséis que esto es un Asian, porque no le estoy quitando mucho, porque... Es una preparación para el Exacto, campeonato. me gusta que vaya bien peludito, pero tampoco lo podemos dejar ya Sí, con porque si tantísimo no, pelo. pasaría de peludo a no A veo ni por oso. dónde voy. Ya, mi amor, ya está, apágala. Muy bien. Bueno, y sigue teniendo un montón de pelo, ¿eh? Vas a tener pelo para aburrir, ¿eh? En noviembre, y yo te lo digo. No, ahora bien. Porque ahora mismo estas dos patas se enganchan, ¿eh? Pero sí que quiero... Ay, es que un Asian con una patorra... Enorme. Te ¡guau! gusta, Me te gusta el encanta. pelo. Uf, ¡guau! ¿Qué pone? Es casi orgásmico. Ya sabéis, si queréis poner a Dios. Paqui. Pelo que hay alegría. Pero... A ver qué van a pensar. Sí, Creo no, que ha sonado un poco ha sonado mal, mal, ¿eh? ha sonado Ha sonado mal. Es que... Ha sonado mal. Mal pensado, de verdad. Pelo en el perro. A ver, que es que tienen unas mentes sucias, ¿eh? Muy sucia. Nosotras no. No, yo nunca pienso mal. Vale, aquí vamos a quitar bastante porque aún está demasiado ancho. Mi Nuria tiene mucho mérito. Porque... Que no ¡Ay, tiene... se me cae! Ah, se ha caído el otro, bueno, es igual. Ah, no pasa nada. El otro, es que el problema de los cables es que
Vale, ya está. Saludos, Concepción Solera. Soler Satia, Serra, perdón. Satia es que es un perro que es como que el pelo no se acaba. No. O sea, tú cortas, Y siempre tienes ¿sabes? Cortas y y cortas cortas y cortas. y sigues sacando pelo. Ahora. Pero mejor, ¿eh? Ahora mejor, Si es que no- se unían las dos patas, ¿eh? Mira, ¿ves? Ahora aún se unen bastante, Sí. pero menos. Bueno, todavía nos queda aquella. Pero sí, no, hay que quitar. Ahora me voy por aquí. Pietro Vitali se ha unido a este chico, es espectacular, me encanta cómo trabaja, ¿lo conoces? ¿Quién? Pietro Vitali. Y me suena muchísimo. Ah, ya te enseñaré si no has visto los cortes, creo que es italiano, si no recuerdo mal. Sí. Y hace unos cortes, que sobre todo en caniche, es brutal. Me encanta cómo trabaja. De hecho, habla en inglés. Y le dije que a ver si hacíamos un directo, porque me encantaría. Aunque sé que va a ser difícil para mucha gente seguir lo que digamos, pero... Bueno. ¡Ay, mira, 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 Dani mira! nos Chicos, no os traduce. podéis perder esto. Mirad. Dani, ¿qué te pasa en los ojos? Como los despabiladito como eso. Bueno, ya sabéis, nos acaban... Mira, 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 mira. Nos acaban de amenazar, Paqui. Yo voy a comer igual, Exacto. aunque esté frío. Bueno, si queda algo. Si queda algo, no se lo han comido todos. Si queda Bueno, comiendo pienso, me veo. Oye, Antoine C, no sé si lo conoces, se ha unido también. Aquí has cogido las más... Aquí he cogido pequeñas. una más fina para marcarle un poco más esta zona, ¿vale? Ujú. Bueno, pues me voy a la otra pata, que el Dani... Sí, nos está poniendo presión para la Sí. comida. Sí. Y después seguiremos con la carilla. Si quieres corto, ¿Mm? si quieres corto, o Cortamos, comemos y... Como lo que quieras. quieras, ¿eh? Dani, ¿es como ya de ya o no? Es que Dani es la intendencia. Va, sí. Cortamos. Bueno, chicos, después seguimos, ¿vale? Nos vamos a comer unos tacos que nos ha preparado Dani y después seguimos, que tenemos que recuperarnos. Hasta luego, más o menos media hora así, ¿no? Sí. Venga. Y ya hacemos la patita y Y la explicamos cara. lo de la cara, ¿vale? Exacto, genial. Hasta ahora. Ahora, chicos.